que agrada a Dios en mi pequeña. Vamos a continuar en este curso complementario de Santa Teresita. Y esta mañana vamos a hablar de la oración en Teresita. La oración es un tema que no se ha desarrollado mucho, porque ella sí que habla del tema de la oración, pero tampoco lo ha desarrollado. Alude en muchas ocasiones a su oración, a veces pues en una oración que le cuesta mucho, que tiene mucha sequedad, alude a esos aspectos, pero el tema en sí no lo ha tratado ella, pero lo tiene a lo largo de toda su obra. Pues hay informaciones que nos hacen posible reconstruir un poco la oración de Teresita y ver hasta qué punto ella es modelo también de esta oración. Comencemos diciendo que normalmente se habla de que Teresita pues no tenía experiencias gustosas en la oración, y así, por ejemplo, pues se habla de los ejercicios espirituales de su profesión y en general de todos los ejercicios, como hablé ayer, menos esos que dio el padre Prou, que en esos ella se sintió muy bien y se sintió comprendida y sintió que los temas que se daban eran los temas que a ella le agradaban. Pero normalmente se pone eso de relieve, ¿verdad? La sequedad que tenía y que pasó toda su vida pues con una oración que pudiéramos decir difícil, pero vamos a ver que no fue así. Después también se alude, ¿verdad?, de que las acciones de gracias, que son también oración, ¿verdad?, acción de gracias, pues ella muchas veces sentía, o por lo menos bastantes veces sentía sueño, se dormía, y le daba mucha pena porque ya no quería eso, como es evidente. Y también pues al compararse con los grandes santos, ver esa fragilidad, esa debilidad, pues le parecía que la separaban mucho de esa realidad. Todo esto la hizo sufrir muchísimo hasta que comprendió el sentido profundo, llegando a decir, ¿verdad?, que pues bueno, dice, lo mismo que los médicos pues le dan la anestesia al enfermo para poderle operar y para poderle curar y sanar y de restablecerle a la vida, pues nuestro Señor puede también utilizar eso conmigo, ya que ella evidentemente pues luchaba contra el sueño. Bueno, yo no quiero entrar ahí en las dificultades que ella tenía con respecto a esto, debido a que a lo mejor no dormía lo suficiente, la enfermedad, el frío tan tremendo de Lisieux, pues en un ambiente un poquito más cálido, pues evidentemente producen sueño, y no voy a entrar en eso, sino simplemente afirmar lo que ella dice, que ha tenido pues como mucha sequedad en este aspecto de la oración, pero bueno, y nos quedamos con eso, pero eso no es lo suficiente, porque vamos a ver cómo ella va a descubrir los misterios de Dios, el misterio de la Iglesia. Evidentemente que no lo descubre en la oración, pero posiblemente en la oración es donde esto está fermentando, como que está ahí construyéndose y explota después en la vida real, porque ella también tiene unas afirmaciones muy curiosas en las que habla y que dice: las grandes inspiraciones que yo he tenido no han sido en la oración ni en las acciones de gracias, han sido en la vida real, fuera, en lo real. Esto es muy interesante porque luego, como ya vimos ayer, hablando del caminito de Teresa y del camino de la Santa Madre Teresa de Jesús, pues veíamos que Teresita ponía el caminito en la vida real, en la vida de las cosas, y la Santa Madre lo situaba en la oración, aunque evidentemente pues nos habla de virtudes y en ese aspecto coincidía con ella. Bien, estos son unos aspectos de la oración de Teresita, unos aspectos que luego, cuando ya entre más a fondo, pues lo explicaré como más profundamente. Pero luego hay que tener otro aspecto muy importante que ella también revela. Ella tenía una gran capacidad contemplativa, desde niña. De niña ella rezaba oraciones, pues como todos los niños, ¿verdad? A los 10 años le pidió a su hermana María que la enseñara a orar, que le enseñara la oración. O sea, ella se daba cuenta que una cosa es decir oraciones y decirlas con el alma, y otra cosa es la oración, el mundo de la oración, y se lo pidió. Y María le dijo que era muy pequeñita y que con las oraciones le bastaban. Ella le disgustó esto, pero bueno, pero cayó. Pero no le agradó esto porque ya tenía deseos
de que se le enseñara el arte de orar, el arte de la oración, lo podemos llamar así, el arte de la oración. Este es un aspecto. Luego hay otro aspecto que demuestra que ella es muy contemplativa, otros dos aspectos. Uno, cuando iba a pescar con su padre, pues muchas veces pues el padre le daba una cañita pequeñita y ella pescaba también, pero eso no le gustaba mucho. Lo que más le gustaba es irse a perder entre los arbustos, en el campo, en la hierba, y empezar a meditar, a reflexionar, a orar. Dice que entonces muchas veces, como esta era tan romántica, ¿verdad? Vivía en la época de los románticos, claro, pero ella era muy romántica. Entonces muchas veces dice que se quedaba extasiada, contemplando a Dios, la naturaleza, la vida, las cosas. Se quedaba así extasiada, oyendo la música, por ejemplo, de los militares, en los ejercicios militares. Todos de alguna manera de niños hemos escuchado esto, ¿verdad? La lejanía, el ruido que hacen, la música esa que llega de los militares lejana, que están haciendo sus ejercicios y que repiten y vuelven a hacer lo mismo. Bueno, pues le llegaba esa música y la dejaba, pues, como que le servía de música, ¿verdad? De oración, le servía de oración. Se quedaba sumergida. ¿En qué se queda sumergida? Fundamentalmente ella era en Dios, es evidente, porque tenía una tendencia hacia Dios radical. Se quedaba sumergida en eso, pero sobre todo también en la naturaleza, en el mundo, en Dios, que es toda esta realidad, que lo envuelve todo y que le da vida a todo. Eso. Y luego hay otro caso que todo el mundo conoce, ¿verdad? Siendo niña en la abadía, pues en los días que no había clases o que no había estudio, pues le preguntó una de las profesoras: ¿y tú qué haces esos días? Cuando estás libre, ¿qué haces? Y dice: pues mira, yo lo que hago es que me voy a mi habitación y allí detrás de la cama tengo un rinconcito, corro la cortina y me quedo pensando, meditando. ¿Y qué piensas? ¿Qué piensas? Le dice la profesora. Dice: pues pienso en Dios, pienso en las cosas, pienso en la vida, pienso en la eternidad. Pienso, dice ella, pienso. Uno recuerda a Descartes, ¿verdad? Que pienso, es muy del francés, pensar, pienso. O sea, ¿qué querría decir ella con pienso? Reflexiono la vida, lo profundizo todo, me llega la hondura del sentido de las cosas. Es una pensadora, claro. Esto nos hace a nosotros ver por qué muchas veces en la oración ella tenía muchas dificultades. Por ejemplo, tenía muchas dificultades en rezar el rosario, y eso la avergonzaba mucho, porque ella era muy de la Virgen, consideraba a la Virgen como una cosa íntima suya, muy devota. Decir devota es poco, en el caso de Teresita, porque al final ella pensó que era una imagen de la Virgen, más o menos, porque dice: el caminito, la primera que lo ha seguido es la Virgen. Bueno, pues yo soy como una pequeña imagen. No, eso no lo dijo nunca, pero se da a entender que ella se veía muy reflejada en las cosas de la Virgen, porque ella pensaba que estaba viviendo la espiritualidad que vivió la Virgen, como consta en esa poesía última que escribió: ¿por qué te amo, oh María? Oh María, ¿por qué te amo? Bueno, pues todo esto nos hace entender que Teresita tenía una capacidad enorme de contemplación, de meditación, de que eso de que se cansaba en la oración, pues es verdad, pero eso puede ser que se cansara por otras cosas, pero esa capacidad tremenda que tenía de meditación, de oración, de reflexión, eso es que la hace una gran persona contemplativa, muy dada a la contemplación, ya desde niña, como podemos ver. Y podemos también recordar su viaje a Roma, cuando veía aquellos paisajes, ¿verdad? Cuando iba en el tren y veía aquellos paisajes, se quedaba extasiada, sumergida, viendo esas cosas de la naturaleza, y pensaba: cuando esté en el Carmelo y no vea más que 4 paredes, pues me voy a acordar de todas estas cosas, para olvidarme cuando esté yo prisionera, dice la palabrita, prisionera en el Carmelo. Me voy a acordar de todo esto para que mi alma se haga grande, se dilate y no se quede allí, se quede empequeñecida entre 4 paredes, ¿verdad? Bueno, esto es como un preámbulo para todo, para lo que vamos a decir. Y entonces, digamos que de la oración de Teresita, así, lo que podemos llamar oración, porque el problema quizás de Teresita, de por qué la oración tenía algunos problemas, es decir, sequedades, o al mismo tiempo, yo no diría aburrimiento, porque Teresita no se aburría, o sea, se quedaba en el que no gustaba el misterio, no gustaban las cosas del Señor, porque no le venía como el gusto. Pues
posiblemente viene dado por toda esta realidad, ¿verdad? De que es como muy contemplativa y va más a ciertas honduras, a cierta profundidad y que su oración es la vida entera. Yo pienso que la oración de Teresita es la vida entera, y que ella evidentemente hacía la oración carmelitana, pero que estaba todo el día en oración, y todo el día, todos sus trabajos y sus cosas, o sea, tengamos en cuenta que ella nos ha dicho que no hubo ni 3 minutos que no pensara en Dios, ni 3 minutos, desde que fue consciente no hubo de 3 minutos que no pensara en Dios. Y cuando le dijeron, pero bueno, qué cosa más extraordinaria, no, se piensa en quien se ama. Bueno, entonces fijaos bien, entonces lo primero que tenemos que decir es que se ha dicho que no ha habido ni 3 minutos sin pensar en Dios. Cuando ha estado en la oración no ha estado distraída, digamos esta palabra que no me gusta aplicársela a ella, no ha estado distraída 3 minutos en la oración. Pues eso es otro dato también que nos da. Bueno, entonces yo creo que para Teresita la oración es toda la vida. Todos los momentos son profunda oración. Era muy recogida ella, y eso se dice. Bueno, dicen que, no sé si era el jardinero o otra persona, no recuerdo ahora bien quién era, pero dice que cuando iban las monjas todas, la veía distintas monjas, enseguida conocía a Teresita, la conocía. Y no la conocía, no dice que la conociera por el andar, que nosotros podemos conocer a una persona como porque anda, entonces aunque esté tapada, pues nosotros decimos, esta persona. No, la conocía por el recogimiento con que iba. La notaba enseguida que esta era Teresita. Bueno, es una mujer de gran recogimiento. Entonces, como digo, pues de lo que podemos llamar oración propiamente dicha, no tenemos mucha información. Son rasgos así. Yo, dice, cuando estoy en la oración y estoy en gran sequedad, pues a veces cojo la Sagrada Escritura y una palabrita me lo esclarece todo. Sobre todo los evangelios, dice ella. Una palabrita de los evangelios me lo esclarece todo. No nos dice más. Una palabrita, después de mucho rato, que no saco nada, que estoy allí, que no saco... Una palabrita me lo dice todo. Bueno, pues entonces tenemos alguna información, pero no mucha. Pero yo voy a tratar de ver un poco qué podría pasar o qué pasaba en la oración de Teresita. ¿Qué pasaba? Vamos a ver. En el tema de la oración, y tengo que hacer ahora también otro pequeño paréntesis, yo creo que lo hemos complicado muchísimo en la vida moderna, en los últimos muchos años, últimos ya. Bueno, ¿por qué? Porque me da a mí la impresión de que se trabaja mucho, en la iglesia, en otros grupos, en los grupos, ¿verdad?, que se dedican a la contemplación, pues se trabaja mucho en técnicas, para mantener lo que podemos llamar un poco la atención, en sentido general, la atención. Para no que no se nos vaya, por así decirlo, el santo a otra parte, o sea, que no se nos vaya la mente a otra parte y que pase, por ejemplo, un ratito y diga, anda, pero yo estaba en la oración y está por todos los sitios, para evitar eso. Entonces, hay muchas técnicas y muchas cosas. Yo pienso que eso es muy excesivo, es excesivo. Es decir, creo que para hablar con Dios, pues hombre, evidentemente hay que poner toda la buena voluntad y hay que hacer todo lo que se pueda. Pero yo creo que no hay que hacer cosas extraordinarias, porque Dios está en lo ordinario, y entonces hay que vivir lo ordinario. Yo no tengo que hacer una cosa extraordinaria pensando que porque haga una cosa extraordinaria y porque tenga la mente en Dios y fija en Él, pues se me va a revelar más, se me revela más bien, Él se me va a revelar más viendo mi buena voluntad. Y luego vamos a ver qué es revelarse más Dios, porque muchas veces revelarse más Dios es la sequedad. Y es un poco el aburrimiento, porque te purifica. Así la purificó a Teresita, como vamos viendo. Entonces, creo que modernamente pues esto se ha desmadrado mucho, pero perdonen la palabra, se ha desmadrado mucho, y creo que es excesivo todo lo que se está haciendo para las técnicas. Sería más importante fundamentar las virtudes, las actitudes, porque las que producen oración de verdad son las actitudes hondas de la persona, la conversión, el seguimiento de Cristo, todo esto luego brota en oración, que no quiere decir que sea oración gustosa, puede ser noche, puede ser pues una oración árida, pero es comunión, porque la oración es comunión, y es estar con una persona, no es ir allí diríamos, a hablar un discurso. Muchas veces vas a ver a un amigo o una persona amiga y no vas para nada, vas para estar con ella.
Luego se habla, salen cosas, pero yo no voy a hablar no voy a ver a un amigo para organizar un problema o para que me dé un tema, no sé, no voy a ver a un amigo como voy a ver al médico, no voy a ver al amigo como voy a ver a un empresario, no voy a ver al amigo como voy a ver a una persona que me va a resolver una cuestión. No, yo al amigo voy a verle por el amigo y ni siquiera preparo lo que tengo que decirle. Solo verle y que me ve, ya está hecho. Ya, no hay más y hablamos después. Y después salen cosas, o no salen cosas, o me paso toda la tarde o toda la mañana con una persona y no he hablado de nada. He hablado de todo y no he hablado de nada. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es su presencia y mi presencia. Eso es lo que es la oración. Es trato de amistad. Pues voy a hablar de amistad. Bueno, pues esto yo creo que es fundamental para entender todo esto. Incluso yo pienso que Teresita también, pues le pasaba como a todo el mundo un poco, que quería mantener la atención. Entonces vamos a entrar un poquito a ver cómo era esto de Teresita. Bien, pues claro, para saber qué oraba Teresita, cómo lo oraba o cómo lo hacía, pues simplemente diríamos, vamos a ver el resultado, claro, porque ella, todo ya lo he ido diciendo, ella ha tenido unos conocimientos de Dios nuevos. ¿Dónde le ha venido eso? Uno puede decir, pues no le ha venido la oración, porque le vino en tal momento se le ocurrió tal cosa. Pero es posible, ¿verdad?, que Teresita haya compuesto la poesía 24 sobre ¿por qué te amo, amado mío Jesús? ¿Por qué te amo? Perdón, este es la Virgen, sino en la poesía en la que habla de Jesús con el ritornelo, Jesús, esposo mío, amigo mío, acuérdate, Jesús, acuérdate de esto, acuérdate de este fenómeno, acuérdate de este momento, Jesús, y va recorriendo toda la vida de Jesús y va diciendo, acuérdate de los magos, pues tal, acuérdate del día que predicaste esto, acuérdate, siempre acuérdate. Esa poesía que recoge toda la vida de Jesús, toda, y que tiene unas intuiciones preciosas sobre la vida de Jesús, unas cosas maravillosas que descubre y que ella se mete dentro de eso. Esto no le puede haber venido así, o cuando se puso a componerlo. Esto ha sido orado. Es evidente, esto ha sido orado. Ella ha descubierto en la oración, esto ha sido orado, pero y no porque haya, y esto no quiere decir que allí en la oración haya descubierto eso, sino que ella ha pasado toda la vida de Jesús por su corazón, en la oración, de una forma o de otra. Eso es imposible que no lo haya hecho. Una poesía de este calibre, que ella que le llena tanto, es imposible que no haya pasado por la oración. E incluso vamos a suponer que lo ha compuesto y ha tenido un acto de composición maravilloso y ha sido como una iluminación, se pone y lo escribe. Sin querer decir de dónde proviene todo esto, después de escrito pasa. Si no pasa antes, pasa después. Pero yo estoy convencido que pasa antes. Es decir, Teresita ha meditado, siempre tenía a Jesús delante. Ella ha estado con Jesús siempre. Por su cabeza ha pasado Jesús. Entonces ahí se ha ido revelando Jesús. Entonces la oración de Teresita ha sido un encuentro con este Jesús clarísimo. Es imposible, como digo, llegar a unos conocimientos tan enormes en una persona de oración que esto no haya pasado por su alma en la oración. Y bueno, y habrá tenido sus aburrimientos, habrá pasado a veces sin sentirlo, pero luego, al salir fuera, lo ha sentido. De modo que quien dice esta poesía, pues dice también la poesía de María. ¿Por qué te amo, oh María? La última poesía. Eso no es una cosa de reflexión solo. Está llena de vida, está llena de encanto. Entonces, esto ha pasado por ella. Ya digo que no tenemos información de cómo meditaba, de qué hacía, de eso. Además habla la alusión de que a veces en las Sagradas Escrituras le venía una iluminación y ya se iluminaba todo. El Evangelio, dice ella, el Evangelio. Bueno, pues el Evangelio está en estas dos poesías. El Evangelio entero está en estas dos poesías. Bueno, pues ahí tenemos que ella, ¿qué ha meditado? Pues lo que dice la Santa Madre, estar con Jesús, tratar de amistad, estando muchas veces, tratando a solas con quien sabemos nos ama. Ese estar a solas, y muchas veces con quien sabemos nos ama, es Jesús.
Y en Teresita está clarísimo que esa realidad la ha tenido ella ahí, esa realidad de Jesús. Y podíamos analizar la poesía y podíamos acercarnos un poquito a cómo ha sido eso. Entonces, habrá habido momentos de mucha sequedad e incluso momentos en una oración en que no ha tenido ningún gusto. Incluso si lo quieren llevar más tarde, en la oración no tenía gustos, pero esto que allí de alguna manera le pasaba por el alma, le pasaba por la mente, después ha brotado en estas poesías tan bonitas. O si no ha brotado, por ser crítico y por no llevar las cosas, diríamos, al propio Molino, pues si no ha brotado, una vez que ha brotado, lo ha tenido que llevar a la oración. Eso es imposible que no haya hecho esto, porque esto es una cosa muy fina y está tocada con un aliento tremendo del alma y con una pasión inmensa, estas dos poesías, por no hablar de otras cosas, pero son elementales. Está el Evangelio en estas dos poesías. Bueno, por tanto, diríamos que Teresita ha hecho esta realidad, pero ha descubierto otras cosas. ¿Cómo es posible que Teresita, que descubre en Dios Padre la palabra, la misericordia de Dios? Bueno, yo quiero hacer aquí ahora una alusión a la palabra misericordia. Teresita habla de la misericordia de una forma muy diferente a como habla la gente de misericordia. Para la mayor parte de la gente, misericordia es lo que más o menos entendemos todos. Es un señor que está bien situado, se compadece de uno que está herido o caído. Un señor que va por la calle, es un hombre rico, encuentra una persona caída en la calle, herida, pero hombre, esto no puede ser. Ahora mismo, llévenlo a un hospital, yo pago todo, no se preocupen, pero siempre es el de arriba que tiene eso. Bueno, entonces esa palabra misericordia, que Teresita la usa menos veces que la palabra amor, pero la usa porque ella no sabía que había otra palabra más bonita, que es hebrea y que la podía haber usado, pero ella no conocía estas cosas. Pero la palabra misericordia en Teresita es un amor tiernísimo, no es compasión, ni es distancia. Y todos sabemos que en el Nuevo Testamento se usa la palabra misericordia, pero los biblistas dicen que la palabra misericordia en la Biblia no corresponde a la palabra misericordia en las lenguas modernas, no corresponde. Y porque hay una palabra, Gesed, en hebreo, que significa, que no es intraducible, pero no significa misericordia, es que Dios se abaja y se hace a la altura de la persona. Es decir, esa misma persona que encuentra al otro caído y le manda que le lleven al hospital y le cuiden, está distante. Le hace todo lo bien posible, pero es distante. Es distinto si este señor dijera, no, déjelo, ahora mismo yo lo cojo, lo llevo a mi casa y desde mi casa ya si le dice que es necesario al hospital, lo llevo al hospital, pero lo atiende mi familia, ya es otra cosa. Bueno, pues esto es el sentido de misericordia. En la Biblia es así, es decir, es una novedad. Y como lo hemos metido en este conjunto de la palabra misericordia, que en las lenguas modernas tiene un sentido de distancia, la misericordia tiene sentido de distancia en la lengua moderna. Es decir, uno hace el bien, pero se queda lejos. Y fíjense cómo esto es así, lo que estoy diciendo, que en los sinópticos aparece la palabra misericordia, pero que no corresponde a la misericordia del mundo moderno. Pero es que hay una cosa muy curiosa, que si lo hubiera sabido Teresita, pues hubiera cambiado esa palabra. ¿Y cuál es? Que San Juan nunca utiliza la palabra misericordia. Teresita ha descubierto realmente el Evangelio puro. Ha descubierto esto. ¿Y por qué digo yo que Teresita, que usa misericordia, no la usa en el sentido normal, digo, de la palabra en el mundo moderno, que tiene sentido de distancia? Porque es muy tierna. Esa misericordia para ella es la del padre. El padre no tiene misericordia de los hijos, los quiere. La madre no tiene misericordia de un niño, le quiere. Es distinto, la palabra clave es amor. Lo que pasa es que el amor es una palabrita que está ya prostituida y ya no significa nada, porque significa todo. Pero la palabra fundamental es amor, en el sentido bíblico, que es entregarse, darse, hacerse, abajarse. La idea de Teresita es que Dios se abaja y abajándose se hace grandísimo.
Es tremendo. Entonces, unos conceptos, cambia todos los conceptos. Bueno, ¿a dónde voy? Entonces, ella estaría en la misma línea que la palabra Gesed en hebreo, Gesed en hebreo, que significa ese don tan grande, o gracia que viene de la palabra charis griega y que pasó al latín y la hemos aceptado. Y que también la tenemos un poquito prostituida porque ya la usamos para tantas cosas. Pero gracia es que te das, se da, Dios se da. Dios no se acerca, se da. Dios no se acerca a tener compasión, se da. Y le duele tu dolor. No tiene compasión, sino le duele como si fuera él. Y hace tanto que dice, prefiero sufrir yo a que sufra el otro. ¿Y qué hizo? Vino y se puso en la cruz. Bueno, pues es la palabra, como digo, esa palabra misericordia es muy ambigua, es muy bonita y la gente la usa, pero no tiene el sentido que tiene en la Biblia. En la Biblia tiene un sentido mucho más cercano, es que Dios se abaja. Bueno, pues eso Teresita ha descubierto que Dios se abaja. ¿Cómo es posible que esta mujer descubra que Dios se abaja y no lo pase por la oración? ¿Cómo es posible que no lo medite? ¿Cómo es posible? Ya digo, y vuelvo a lo mismo. Supongamos que lo descubre fuera de la oración. Pero tendría que llevarlo a la oración. ¿Cómo no lo va a llevar? Pero si es lo más grandioso que ha descubierto. Que Dios es una madre. Dios es un amigo, Dios es un marido, es una persona íntima, no es una persona que está alejada. O sea, esa visión nueva de Dios que Teresita descubre, eso ha pasado por ese corazón, por la oración. Y si no ha pasado, ha pasado. ¿En qué sentido lo quiero decir? Ha pasado inconscientemente, ella se ha puesto allí delante del Señor, el Señor ha utilizado todo ese ratito de oración y finalmente eso explota. ¿Y dónde explota? En la vida real, o cuando se pone a escribir, o cuando le mandan una cosa, o cuando tiene que dirigir a las novicias, explota. Por tanto, este mundo de Teresita es un mundo tan íntimo que no es posible decir, bueno, pues pasaba aburrida la oración y no pasaba nada. No. Claro que pasaba la oración llena de tedio, muchas veces, y llena diríamos, de sequedad. Y no gustaba nada, pero es que estaban entrando los misterios en su corazón. Y ahora yo voy a decir un poquito también de lo que puede ser la mística de Teresita. Porque claro, no vale decir que, porque ella iba preparadísima. O sea, en el caso de Teresita, en la oración, no había, por parte de ella, no se le podía poner ningún defecto, en el sentido de que iba preparadísima, iba buscando al Señor con un deseo tremendo, no quería dormirse, evidente, no quería sentir nada de todo eso, sino quería estar con el Señor, quería estar, y no ponía ninguna pega. Bueno, pues entonces, porque al pasarle todo esto, el Señor evidentemente está junto a ella y le está dando su persona. Lo que ocurre es lo siguiente, es que si Dios se da como es, tú no puedes sentir nada, más bien choque, violencia, tedio y eso. ¿Por qué? Porque Dios es otra cosa. Todo lo que sentimos de Dios, pues la lectura de San Juan de la Cruz pues nos lo explica clarísimamente. Todo lo que sentimos de Dios, pues es que Dios se abaja de tal manera que hace que sintamos también eso. Pero no es Dios propiamente dicho eso. El sentido de Dios es lo profundo, cuando estamos en la mística honda, de la que habla San Juan de la Cruz, cuando ya están purificados todos los sentidos, pues hay un encuentro con Dios en el fondo del alma, es el verdadero encuentro con Dios. Pero estos encuentros sensibles es que Dios te hace que tú sientas, pero tú no puedes sentir hacia Dios. De modo que yo entiendo la oración de Teresita como que es una comunicación, la oración tediosa, en los momentos de tedio, una comunicación tan honda con Dios que al chocar con su naturaleza no le produce gozo, evidentemente, porque si le hubiera producido gozo, la deja cada vez más niña. Ella cuidándose, o sea, con las cositas como si fueran una infantil. Fíjense, por ejemplo, antes de venir las tentaciones contra la fe, decía ella, tenía pues una visión, pues, un poco como tenemos todos un poco, pues tenía una visión un poquito infantil. Dice, ahora ya, como ella se sentía tan mal ya y veía que pues, la muerte le iba a venir pronto, y dice, pues ya me voy al cielo, y ya estaba tan feliz, ¿verdad? Aquella Semana Santa tan feliz, eso, ya me voy al cielo, empezó con la hemotisis, ya me voy al cielo. Y claro, llega el día de Pascua, y explota aquella
tentación tremenda contra la fe. ¿Por qué viene esa tentación contra la fe? Pues para hacerla robusta, para hacerla ver que el cielo, ella de sobra lo sabía, pero a veces pues, lo sentía así. El cielo no es un viaje donde tú vas y no pasa nada y ven todo, venga fiestas. Y ella, claro, ya nos diría que para ella el cielo no puede ser una fiesta mientras haya gente aquí para salvar. O sea, no sé si me explico bien lo que quiero decir. Quiero decir exactamente, no quiero decir que fuera una infantil ella y estas cosas en ese momento, sino que tenía rasgos infantiles en ese sentido, ¿verdad? Es decir, me voy al cielo y viene la noche oscura, viene la noche de la fe. ¿Para qué? Para purificar esos deseos tan naturales, tan normales y tan bonitos y tan bellos, pero que tienen que entrar en unas dimensiones más profundas para conocer y entrar en el misterio de Dios. Ella se dio cuenta también de esto. Bueno, pues todo este mundo que estoy relatando es evidente que pasaba por la oración de Teresita y entraba, o se fabricaba allí, o si no se fabricaba allí, seguro que se fabricaba allí, pero si, digamos, puestos a decir, pues no se fabricaba allí, se fabricaba fuera. Cuando salía de la oración y tenía grandes iluminaciones, es imposible que esas iluminaciones y esas cosas tan grandes no las pasara por la oración. Y de hecho, cuando nos habla, por ejemplo, de que sentía todas estas vocaciones tan enormes, bueno, de que sentía todas las vocaciones, todas juntas, y claro, todas juntas, pues suponen que puede haber un choque muy grande, ¿verdad? Al tener todas estas visiones juntas. Bueno, pues, ¿dónde sentía todos esos dolores? Evidentemente que la oración no podía ser ajena a todo esto. Quiero decir con esto que la oración de Teresita era una oración pues muy honda, muy profunda, y que todas estas sequedades que hemos visto y todas estas realidades pues no quitan ese otro fondo de toque con los misterios de Dios profundo, el descubrimiento de Dios Padre, por ejemplo, que estoy hablando sobre la misericordia, o esa realidad de Jesucristo, ¿verdad? De como esposo, como compañero, como amigo, siempre que le está buscando y que está descubriendo a Jesucristo en los evangelios. Eso lo dice expresamente de la oración. Tomo los evangelios y ya con una sola palabrita que leo se me ilumina todo y empieza la oración, empieza a funcionar todo el proceso oracional. Entonces, yo diría que Teresita, que no lo he querido decir hasta ahora, es un modelo de oración para la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente, no hay encuestas y no se pueden hacer afirmaciones así, pero yo estoy convencido que la mayoría de la gente tiene momentos de muchísimas sequedades en la oración y hasta de aburrimientos. Y de hecho, muchas veces decimos, oye, a estas personas no le dejes una hora entera, pon algo de música o pon algo en medio. ¿Pero para qué ponemos la música? No, en el fondo para distraernos, o sea, para decir, para que vuelvan a ello. Oye, y a veces decimos estas cosas en la vida real, decimos una hora es muy larga para unas personas de estas, no van a resistir. O sea, quiero decir que para unas grandes masas, Teresita es el modelo de oración, por no decir universal, pero por decir grandes masas, en el que la oración es para encontrarse con el Señor. Y ese encuentro con el Señor no hace falta que sea reflejo, es decir, que yo me esté dando cuenta que me estoy encontrando con el Señor y estoy dialogando con Él. Eso es muchas veces procede y es a mi modo. Entonces diríamos que lo que enseña Teresita es que es un encuentro con el Señor que puede ser en sequedad profunda. Y no se debe dejar la oración por si tenga sequedad, ni se deben hacer se debe hacer lo posible, ¿verdad? Pero para evitar la sequedad no vas a conseguir nada. Entonces, pues hay que saber que la sequedad el Señor me está educando, me está introduciendo en su misterio, se me está revelando. En otras cosas, evidentemente que tengo que evitar el sueño y tengo que evitar lo que sea, pero hay circunstancias en que no lo puedo evitar. Pues tengo que decirle, pues aún así, con esta dificultad que tengo, que me estoy durmiendo, no me salgo de la oración y digo, como me estoy durmiendo no hago oración. Usted haga lo posible, haga un esfuerzo, tampoco esfuerzos excesivos. La Santa Madre siempre dice que hay que llevar todo con tranquilidad y con paz. Lo normal
Y tú, y si te duermes alguna vez, pues piensa que Dios está también ahí. Estoy convencido que es así. Y esto en la praxis ayuda mucho más y resuelve más problemas, y al mismo tiempo, pues la persona termina convencida de que Dios está ahí con él y que le ayuda y ve su debilidad, su flaqueza y le acompaña. Todo este mundo de Teresita tan enorme, tan grande, de descubrimientos tan enormes en la Iglesia, no pueden hacerse fuera de la oración, es evidente. O sea, que ha habido ahí un contenido tremendo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues animar a la gente y a las personas a hacerles ver que esos momentos no son mejores los momentos en que tú estás como muy vivo o muy viva y en un diálogo con el Señor que a lo mejor medio te lo has construido tú. No son esos momentos mejores que estos de sequedad, porque la oración es estar con el Señor, ir a estar con Él al modo que el Señor quiera en ese momento. Y tendríamos, bueno, pues como digo, este mundo de Teresita así. Pero pienso que no es irreal esta visión de este encuentro de que Teresita nos demuestra por todos los conocimientos que tiene del Padre, del Hijo, pero es que además en el Padre descubre la misericordia de un Dios nuevo, en Jesucristo, pues también el Hijo, una figura nueva de Jesús, el Evangelio. A Teresita se le ha revelado el Evangelio entero, con la presencia del Espíritu, el Evangelio entero. Y ese Evangelio entero se ha revelado, ya lo he dicho muchas veces, en una persona débil, flaca y tal, pero incluso en una persona cuya oración era aparentemente difícil. Le costaba, o sea, no experimentaba lo que nosotros entendemos por oración, que yo creo que a lo mejor estamos también equivocados en lo que entendemos por oración, porque oración es solo estar con el Señor, hacer grandes discursos, elaborar grandes cosas, ver como nuevas iluminaciones. Si el Señor te la regala, estupendo. Si no, tú vas allí para estar con el Señor. Esta es, diríamos, como lo que yo creo que es la oración de Teresita y que es para todos nosotros, pues, modelo de oración. Y una mujer, diríamos, que nos invita a que en el tedio, en las dificultades, en las noches que podemos pasar, Dios está actuando. Y Dios está revelándose y nos está comunicando que un día, cuando menos pensemos, lo sabemos, como le pasaba a ella cuando tenía todos estos descubrimientos tan enormes. Bueno, pero Teresita tiene también pues una cosa muy importante, que es que ha hecho ella pues una especie de descripción de la oración. Ha hecho una descripción de la oración. Y fíjense que esta descripción de la oración ha pasado al catecismo de la Iglesia Católica. No pusieron, bueno, estas cosas se pueden poner o no poner, no pusieron el de la Santa Madre, tratar de amistad, que no es otra cosa oración a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Tan bonita, ¿verdad?, la descripción de la Santa Madre. Bueno, pues la Santa Teresita está en esa línea, pero de otra forma. Ella dice lo siguiente: para mí la oración es, diríamos, un impulso, es un impulso del corazón, una simple mirada al cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría. En una palabra, es algo que dilata mi alma y la une a Jesús. Esta es la descripción así de Teresita. Bueno, pues vamos a recordarla un poquito, vamos a recogerla y a hablar un poquito de ella, porque claro, si nos da una descripción, tenemos que hablar. Dice, el Papa ha hablado de ella de forma indirecta cuando ha tenido algunas catequesis sobre la oración. Es un impulso del corazón. Bueno, lo primero que se nos ocurre en esta idea de un impulso del corazón es, bueno, que es un movimiento de repente del corazón, ¿verdad? Que se pone en movimiento, como cuando te encuentras con una persona amiga y te da un golpe, bueno, así. Pero si lo llevamos un poquito más hondo, pues puede ser algo como esto que dice San Juan de la Cruz: en una noche oscura, con ansias y amores inflamada, salí. Con ansias, en amores, inflamada. El corazón se inflamó. Un impulso del corazón. Entonces,
ahí en esa salida, ¿verdad?, que el Santo Padre pone ya al final del libro primero de su vida, cuando comenta, es un impulso, ese impulso es con ansias en amores inflamada, con ansias en amores inflamada, sale la persona. Una mirada, decimos, una simple mirada al cielo, dice Teresita. Bueno, pues lo primero que se nos ocurre en un nivel así sencillito, una mirada al cielo, pues el cielo es Dios, pues como un reclamo, decir aquí estoy, mirar siempre es con mucha profundidad. Pero si lo llevamos un poquito más alto, pues la mirada, la Santa Madre pone que Dios fija su mirada en la persona, en las quintas moradas, Dios fija su mirada en la persona, y a partir de ahí la persona queda como extasiada. Es nuestra mirada, ¿verdad? La nuestra se enfrenta con la suya. Pero si queremos otra mirada, es la de Teresita, la del pajarito, que mira al águila, que está mirando el águila tan alta, y el pajarito ahí tan bajo, ¿verdad? Y pequeñito, ahí envuelto, ¿verdad? Entre tristeza, apenas ha echado su plumón, y mira hacia arriba y quiere ser un águila. Y va a ser un águila porque el águila la va a llevar. Bueno, pues tendríamos ahí también mucha doctrina para encontrar esta definición de Teresita que es tan bonita, ¿verdad? Una simple mirada al cielo. Y estaríamos, según esa mirada, pues en la idea de la Santa Madre, o en la idea, fijaos, al revés, del mirar de Dios es amar, que nos mira, etc. O sea, nos llevaría muy lejos todo esto. Bueno, y iríamos luego a la otra palabra. Un grito de amor. Un grito de amor. Un grito de amor y de agradecimiento. ¿Y dónde está el grito? ¿Dónde está el grito? En las Sextas Moradas la Santa Madre habla del grito. Habla de los gritos que daba cuando era sabrosísimamente herida, dice ella, sabrosísimamente herida. Pues entonces, en la transverberación, por ejemplo, bueno, pues esto se puede llevar también ahí, a Teresita, es un grito, no solamente es eso, es un grito, ¿de qué? Pues un grito de amor y de reconocimiento, ¿verdad? De amor, de agradecimiento y de amor, es un grito muy fuerte. Pues estos gritos tan fuertes de agradecimiento y de amor están en las Sextas Moradas de la Santa Madre. Las Sextas Moradas están también, o sea que tendríamos la mirada en la quinta y tendríamos esto en las Sextas Moradas. Es una manera como de recorrer zonas o cosas que Teresita evidentemente no pensaba, pero lo piensa de otra manera, o sea, piensa en la fuerza, no pensaba en Sextas Moradas ni nada de eso, evidentemente, pero ella piensa en la fuerza que tiene todo esto, ¿eh? Y ya terminamos de agradecimiento y de amor, es un grito. Fíjese entonces, es impulso, es mirada. La oración es impulso, es mirada, es grito. Y termina diciendo, en una palabra, es algo que me dilata el alma y me une a Jesús. Pues estaríamos ya en la comunión plena con el Señor, que sería pues el matrimonio espiritual. Claro, hablar de esto decimos, pero ¿cómo Teresita esto no lo quería decir? Evidentemente que posiblemente no quería decir esto, quería decir grandes momentos de encuentro con Dios. Pero ella ha sentido estas cosas alguna vez. Por ejemplo, en la primera comunión. Ya en la primera comunión ha sentido el matrimonio con el Señor. Dice, Teresita desapareció en el océano, la gota. Yo era una gota que desaparece en el océano. Eso es un momento oracional. Es un momento oracional de Teresita. No he recorrido aquí algo que yo quería haber hecho, pero bueno, se me ha ido pasando el tiempo. Que son momentos oracionales fuertísimos de Teresita. Entonces, de la comunión es un momento profundísimo, de comunión profunda, en que dice, Teresita desapareció. Parece mentira, ¿verdad? Que en una niña se pueda realizar esto, pero ha sentido esto, de la misma forma que ha sentido también, diríamos, en la profesión, se ha sentido reina, se ha sentido realmente esposa, ha sentido también otra vez, se ha sentido esposa en la profesión. Bueno, pues todos estos aspectos que hemos ido poniendo, pues nos dan a entender
que la oración de Teresita ha sido muy rica dentro de esos momentos que dice ella, de tedio, de purificación, de sequedad, como que no sentía nada, pero es muy rica porque por todas estas cosas que hemos dicho. Y nos puede servir muy bien, pues, este comentario que he hecho a la descripción que hace ella tan bonita, ¿verdad?, de la oración, que es un impulso del corazón, un impulso, una mirada, un grito, tres cosas, ¿verdad?, y algo que dilata el alma y la une con Jesucristo. Pues bueno, yo creo que con estas palabritas son para nosotros una clarificación, ¿verdad?, de todo lo que fue la oración de Teresita y de todo lo que en ella se fue realizando y se fue como cociendo, por así decirlo, para estallar, ¿verdad?, después en esas iluminaciones tan grandes. Creo que el momento donde esto se estaba realizando, se estaba generando, estaba fructificando es la oración, y luego explotaba en momentos a lo mejor no oracionales, porque Teresita daba mucha importancia, como dije ayer hablando del camino de perfección, a la vida como expresión también y como lugar y modo de oración. Lo que agrada a Dios en mi pequeña